Bueno, chicos, pues vamos a dar comienzo a la primera de las dos charlas. Estaba previsto que fuesen 3 personas la primera, 3 personas la segunda. Un problema personal bastante gordo de nuestro compañero Fran Valero, así que le disculpadísimo está. Y hoy, pues la primera charla con estos dos pedazo cracks, con Daniel Garatacós y Pablo Suárez, que ahora mismo vamos a descubrir muchas cosas. Así que, Marc, presentamos a… No, vamos a ir ya directos al grano, o sea, vamos a ir ya a comentar cosas. Cuéntanos un poco de uno de estos dos y empezamos. A ver, Pablo, empezamos contigo. Piloto de Rallycross, ingeniero de desarrollo en QV. ¿Has estado como piloto de rally toda tu vida? ¿Cómo surgió la oportunidad de competir en Rallycross? Que además, si no recuerdo mal, 2001 quedaste tercero en el campeonato. Sí, bueno, gracias a todos por estar aquí antes que nada. Bueno, sí, como bien dices, venía de ser piloto de rally prácticamente toda mi vida porque me he criado siempre con mi padre, que también competía. Y bueno, mi mundo eran los rallies, pero bueno, mi faceta profesional siempre ha ido ligada de la mano de QV Technologies. Y bueno, estando en la empresa entró este proyecto de desarrollar el RX2E, un coche eléctrico para el primer campeonato FIA de Rallycross eléctrico. Y bueno, estando ahí, obviamente, pues sabían que a mí me iba a gustar el proyecto porque era algo más relacionado con los rallies, ¿no? Ya por lo menos tenía la palabra rally dentro de un proyecto, ¿no? Y bueno, entré a trabajar en el coche, estuvimos a fondo en el diseño y desarrollo del coche durante año y medio, 2 años, fue muy al sprint, de hecho nos pilló en medio de la pandemia. Y bueno, durante el proceso pues yo estaba también buscando un proyecto deportivo para continuar, ¿no? Y en una de estas mi jefe me dice, pero ¿por qué no pruebas con esto del Rallycross? Yo no soy piloto de Rallycross, ¿cómo me voy a meter yo ahí, no? Pero bueno, ya como que me calentó la cabeza y empecé a pensar, digo, yo quería dar un salto ya a lo eléctrico porque yo venía muchos años trabajando con coches eléctricos y veía el potencial y bueno, pues trabajé en ello para buscar sponsors para hacerlo y llegué a conseguir estar en el primer año, que era algo, yo creo que un hito importante, llegar a estar en el primer año de un campeonato que era nuevo y bueno, como bien dice, se nos dio súper bien el primer año, acabando tercero además. De hecho, has comentado que tenías ganas de empezar con un coche eléctrico, que llevabas un tiempo trabajando con ello. ¿Qué es lo que te gustó más o qué es lo que te gusta más de un eléctrico comparado con uno de combustión? Bueno, principalmente el performance, que es una pasada. Es un coche eléctrico, tiene todo lo que todo piloto quiere, ¿no? El par instantáneo, el salir de una curva y tener disponible toda la fuerza que tiene el coche para salir de en curva, ¿no? Que ya luego uno se encarga de gestionarla, pero por lo menos está ahí disponible. Y luego, por otro lado, para un piloto modesto a nivel económico como yo, siempre me ha preocupado mucho el coste de mantenimiento de un coche y siempre me había costado acceder a categorías superiores por esto, porque dar un salto en un coche de combustión a un nivel superior siempre traía unos costes económicos de mantenimiento muy grandes y lo que me llamaba el eléctrico era la simpleza mecánica. Sí que el componente inicialmente a día de hoy es un poco caro por la novedad, pero luego el mantenimiento es prácticamente cero y esto también me llamaba la atención, ¿no? Y sabía, aparte de que sabía que todo lo que eran empresas patrocinadoras estarían muy interesadas en un coche eléctrico antes que uno de combustión. Muy bien, pues ahí tenemos una primera imagen top de Pablo. Vamos a ir con Dani, ¿vale? Dani, te voy a hacer yo la presentación. Si hay algo que me equivoco, me lo corriges, ¿vale? Campeón del mundo F2, F3, 2 veces del Dakar con Peugeot. Y sí que una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es, habiendo trabajado con los mismos pilotos en Peugeot y ahora ingeniero, la mano derecha o una de las manos derechas de Peter Hansel, ¿no? Con el equipo de Audi e-tron, mismos pilotos, pero coche de combustión y coche eléctrico, a nivel general, tanto como equipo de ingenieros como equipo de pilotos, ¿cuál ha sido el reto de esa transición de la combustión? ¿Qué ha sido lo que más os ha chocado, ¿no? Porque al final el equipo viene siendo un poco la misma idea, pero ¿cómo ha sido esa transición a este vehículo?
Buenas tardes, antes que nada. Gracias por venir, ¿vale? Ya es raro que vengan a verme, pero supongo que han venido a veros a ellos, que son más guapos. Lo bueno de esto ha sido realmente lo que dices tú. Hemos pasado de Peugeot, la gente era, no la gente, pero los pilotos eran los mismos, Carlos y Stefan, obviamente con otros, y hemos pasado a Audi. Entonces, en Audi lo que más sorprende, obviamente, es que desde el día 1, cuando estos pilotos que llevan toda la vida conduciendo coches se suben a un eléctrico y dicen, wow, hostia, esto funciona, entonces te impresiona, ¿no? La tecnología eléctrica es muy joven, pero aún así gente que lleva toda la vida llega y dice, hostia, aquí hay algo. Y lo más complicado yo creo que es la parte de electrónica, o sea, todo lo que es la gestión del coche, porque el coche tiene dos motores, uno delante y uno atrás, y no hay diferencial mecánico, pero sí que hay electrónico. Es decir, tú puedes controlar la velocidad de los dos en función del par, de la potencia, de lo que patinan las ruedas, etcétera, etcétera. Y ese es el punto en el que es más complicado poner a punto el coche, y es en el que también les ha costado hasta cierto punto, porque hay muchas reacciones que ellos saben lo que está ellos te pueden decir lo que está pasando, pero no saben explicarte por qué, porque antes sí que lo tenían muy claro. Hostia, pongo tercera y patina y tiene demasiado par, entonces, pero ahora no, y todas estas cosas lo podemos hacer a través de electrónica. De hecho, el setup del coche, siendo muy básico, lo podemos gestionar todo electrónicamente. Puedes cambiar el comportamiento del coche, cambia en función de lo que hagas con la electrónica. No tienes que cambiar, tienes que cambiar suspensiones, tienes que cambiar cosas de geometrías de suspensión, pero en sí el par, la potencia, cómo aceleran, cómo dejan de acelerar, cómo frenan, todo esto se puede gestionar electrónicamente. Y eso es donde realmente hay mucho trabajo, mucho. Claro, porque a mí una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Hace 2 años salís a primer Dakar. ¿Cuál fue la idea de Audi, ¿no? de plantearse este proyecto eléctrico? ¿Fue un proyecto más a nivel de publicidad? ¿Realmente es algo que quieren darle visibilidad al eléctrico para luego el eléctrico de calle poder que la gente crea en él? ¿Cuál fue un poco el concepto principal? Es como todo lo de competición, al final vivimos de marketing, ¿no? Vivimos de los de marketing, y es marketing quien pone el dinero, y publicidad marketing es quien pone el dinero para hacer estos proyectos, y al final lo que quieren es de que la gente tenga confianza en un 4x4 eléctrico para ir por la montaña, para meterse en el agua, para subir al fin de semana con la familia, para todo lo que quieres hacer con un 4x4 que encima es nuevo, con una tecnología nueva, que la gente le tiene un respeto, pues de decir, no, o sea, este coche es capaz de ganar un Dakar, ¿cómo no vamos a poder ir a subir al fin de semana a esquiar, como quien dice, ¿no? Y esa es la idea detrás de todo esto, al final es marketing. En Peugeot también hicimos 2 ruedas motrices porque estaban vendiendo los vehículos que eran 2 ruedas motrices con forma de 4x4, entonces la gente, pues, yo no voy a comprarme un 2 ruedas motrices si quiero subir a montaña, pero bueno, si ganas el Dakar, pues supongo que podré subir a montaña, ¿no? Con un coche de 2 ruedas motrices. Y todo esto es marketing. Y eléctrico, la parte eléctrica también, intentar meter un coche eléctrico compitiendo contra el resto de que son de combustión, intentar demostrar que la tecnología eléctrica es superior a la de combustión. Ahí está. Pablo, te voy a lanzar yo una y Marc tiene ya preparado varias. Pero a nivel de piloto, a nivel de ingeniero, todo esto que está comentando, ¿no? Del par, de la potencia, de regulación electrónica, cuando tú llegas por primera vez y pruebas un eléctrico, ¿cuál es la primera cosa principal que dices, wow, esto me sorprende, ¿no? De un combustión al eléctrico, ¿qué es lo primero que te llama la atención a nivel de feeling, a nivel de tacto como piloto? Pues mira, algo que siempre he tenido claro, y yo lo viví hace años porque, por suerte, para mí subirme al coche de Rallycross no era la primera vez que subía con un coche, conducía un coche de mucho potencial eléctrico, porque venía de haber desarrollado también el Hispano-Suiza y el ARFOX 7, otro proyecto de QV Technology, y había vivido esta experiencia. Pero justo esta semana, además, estuve haciendo de coach con unos pilotos para el campeonato también, y me comentaban lo mismo que yo viví en su momento, ¿no? Y una de las cosas más peculiares que te encuentras al principio es un poco la sensación de la velocidad, el tener la referencia a la velocidad. ¿Por qué? Porque con un coche de combustión, pues tú sabes que llegas a una curva y esa curva es de tercera a medio régimen, pues sabes que automáticamente vas a llegar ahí, vas a bajar hasta la tercera marcha y tienes ya una referencia para saber cuánto frenar y cuánto llegar, ¿no? Con el coche eléctrico, un coche eléctrico sin marchas, tienes que estar muy concentrado y tener muy clara la sensación de la velocidad de cómo vas, ¿no? Y entre menos ruido hace el coche,
más difícil es esto. En el caso del rallycross ayuda un poquito que tenemos ruido de transmisión y sí que al final pues te da una referencia a más velocidad, chilla más, por decirlo de una manera, y tienes un poco más la percepción de la velocidad. Pero sí que con coches silenciosos inicialmente esto cuesta, ¿no? Y alguna vez pasa que estas primeras curvas que no tienes todavía la sensación cogida y llegas a una curva a más velocidad de la que realmente tocaba porque no tenías ese feeling, ¿no? Y bueno, como curiosidad, uno de los que me tocó hace 2 días era un belga y no hablaba muy bien inglés, le costaba un poco y era todo como un poco por señas, ¿no? Y lo primero que dijo al bajarse del coche dice, no, como que llegaba a la curva y no year, como el tío, como que había llegado muy rápido, que no tenía la referencia de la marcha y que le había costado esto, ¿no? Y me hizo gracia porque era algo que yo viví en su momento, ¿no? Y diría que eso es un primer punto que te encuentras, ¿no? Cuando haces el cambio. Y a nivel de desarrollar un coche de competición, y especialmente en un eléctrico, ¿en qué os basáis? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo primero empezáis con el diseño CAD o os lo marca la parte de marketing? El coche tiene que ser este. ¿Cómo se basa? ¿Cómo se empieza? En nuestro caso había unas directrices muy claras de la FIA en cuanto a peso, potencia, un poco de coste y el reglamento que tenías que seguir. Nosotros también tuvimos la facilidad de empezar con una base de lo que era el RX2 de combustión, los Supercar Lights, y aunque empezamos a partir de esa base, un concepto similar, sí que luego le dimos la vuelta por completo, pero digamos que ya teníamos un poco una plataforma de referencia y fue básicamente empezar a colocar los componentes de la mejor manera posible, ¿no? Pues distribuyendo el peso de la mejor manera posible. Llevamos la batería en el lado derecho, aunque tirando hacia el centro. El piloto va un poco estrecho, digamos, para evitar un poco descompensar el peso a nivel lateral. Pero luego muchos componentes pues intentamos ponerlos al lado izquierdo, ¿no? para ir compensando y la verdad que el resultado del coche fue muy bueno en cuanto a distribución de peso. Pero un poco es esto, ¿no? el dónde ubicar cada componente de manera óptima. Al final, a nivel de presupuesto también te limita, ¿no? Es decir, también te acota, ¿no? Que haya tal presupuesto, que haya tal normativa. Al final, esto acota. Sí, te acota a nivel de componentes, de un poco el concepto del coche, pues de la limitación de la suspensión también, que es una parte importante del presupuesto. Y en base a eso, diseñas un concepto y más o menos que entre en esos números. Sí. En cambio, para Audi, tenéis manga ancha, gastar lo que queráis. El presupuesto no es el problema. No, realmente lo que nos limita es el reglamento. Vale, al final el reglamento lo hacen ya para que tú intentes no gastar lo máximo, lo máximo mucho, pero Mucho. O sobre todo que el que llegue y tenga más dinero pueda hacerlo, pero estamos limitados por reglamento. ¿Os encontráis que al ser un reglamento más nuevo para coche eléctrico tenéis más lagunas? ¿Podéis explotarlo un poco más? Sí, de hecho el reglamento se gestionó cuando Audi quiso entrar. Entonces llega un momento que Audi dice, yo quiero entrar con un coche eléctrico. Hostia, pues no tenemos reglamento, ¿qué vamos a hacer? Entonces tienes que gestionar un reglamento y tienes que hacer un reglamento que se adecue al coche, a la tecnología, pero que tenga en cuenta el resto de reglamentos, porque no vas a hacer un reglamento que te ayude mucho, penaliza a los otros, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado. A día de hoy, por ejemplo, imaginamos que pedimos que solo podamos tener la misma recorrido de suspensión, la misma potencia, el mismo peso, nada más. Pero aún así hay quejas de que, bueno, pero es que no tenéis cambio de marchas y lo que ganáis por no tener cambio de marchas lo tenemos que compensar o gastáis menos combustible, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento que entra la parte ya más política también dentro de esto, ¿no? Porque al final por misma potencia, mismo suspensión, recorrido de suspensión y mismo peso, estaríamos ganando, porque la tecnología es mejor, ¿vale? Pero entonces aquí es cuando la parte política y de reglamento entra en juego. Iguala un poquito más todo o quiere igualarlo un poco Intenta más. igualarlo. Intenta. Sí, también es verdad que creemos que es bastante injusto. Si hay una marca como Audi que invierte para tener un coche, para demostrar que la tecnología es mejor que la de combustión de hoy en día, y luego te penalizan porque si no el resto pues no llegan al nivel, pues entonces es triste que, o sea, nosotros lo que hemos basado es que el eléctrico es mejor que el de combustión, entonces a igualdad de condiciones,
¿no? Si llega un momento que la igualdad de condiciones hace que esto sea mejor, porque la tecnología es mejor, no puedes penalizar a una nueva tecnología para hacerla comparable con lo que había hasta ahora. Y es un poco la parte triste de esta parte de reglamento y, De hecho, y parte política. si no me equivoco, este año hubo un poco de lío, de follón con Toyota de si... Ha habido mucho follón por esto, porque se pidió desde el principio mismo reglamento para eléctrico que para combustión, en grandes rasgos, ¿eh? O sea, en peso, recorrido de suspensión y potencia. Bueno, de hecho, sí, y potencia, ¿vale? Y llegó un momento que dijeron, no, pues que obviamente, esto nadie lo sabe, pero obviamente la Audi va con gasolina, ¿no? También, si no, no sacaríamos toda la energía que necesitamos, con lo cual tenemos un pequeño generador, un pequeño. Y entonces lo que dijeron, bueno, consumís menos combustible. Ya, pero esto es gracias a que utilizamos otra tecnología. Y empezó un poco el show, ¿no? Entonces nos penalizaron con 100 kilos más, con menos potencia, y nosotros insistíamos que de las simulaciones, que todo lo que habíamos visto, daba que era injusto. Ya de base era injusto, pero que encima nos penalizaran más, era más injusto. Y decidieron que, bueno, que empezaríamos el Dakar así y que luego, según en función de cómo fuera, pues igual nos ajustarían, nos darían un poco más de potencia a ellos. Y aquí yo creo que viene la sorpresa cuando los coches de combustión pensaban que incluso les darían más potencia a ellos y llegan al cabo de 3 etapas y nos dicen, no, los de eléctricos van a necesitar más potencia. Entonces ya empezó un poco más la discusión. Sí, sí. Mira, antes de continuar, sí que me gustaría recordar y que penséis que si tenéis cualquier pregunta a partir de la mitad de la charla, os queremos con la mano levantada, ¿vale? Tenemos un micro inalámbrico, aprovechad, ¿vale? Para preguntar a nivel de piloto, a nivel de ingeniero. Tenéis 2 personas que os pueden resolver, os pueden contar cosas muy chulas. Yo sí que voy a lanzar una así relativamente breve, una para cada una. Para Pablo, ¿alguna anécdota así que recuerdes? Vete pensándola. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Pues, por ejemplo, hace 2 años cuando fuiste tercero del mundo, que recuerdes, mala, buena, tú decides. Y otra breve también para Gratacós, y es el mayor reto de llevar, ya dijimos que un poco el tema de la electrónica, ¿no? Pero ¿hay algo más que digas? Los motores eléctricos, que son los que impulsan el coche al final, para un Dakar, ¿no? Con las exigencias que tiene, el mayor reto, ¿no? La mayor dificultad de estos, se calientan, hay que hacer alguna cosa especial. Y entre vosotros, si alguien, Pablo tiene alguna pregunta para Dani y Dani tiene alguna para Pablo, también es el momento y que también estamos abiertos a cualquier cosa. Así que, Pablo, Dani. ¿La tengo que contestar ya? Estoy intentando recordar. Vale, pues venga, No, Dani. Sí. A ver, nosotros lo que tenemos de problemas, obviamente, es de temperatura, ¿vale? Es una tecnología que a día de hoy la temperatura de las baterías es a 60 grados, teóricamente deja de funcionar. No deja de funcionar, pero pierde muchas propiedades, pierdes longevidad del producto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, 60 grados, cuando empiezas la etapa a 45 o 50, enseguida estos 10 grados, por mucho que refrigeres, realmente suben en nada. Es complicado. Entonces, a día de hoy sí que es verdad que la temperatura es lo que no nos ha llegado a limitar, pero sí que es lo que vamos más justos. O sea que en cualquier momento podría ser que en una etapa muy, muy calurosa, muy larga, etcétera, etcétera, pues simplemente en vez de poder ir al 100%, pues tuviéramos que ir al 98 o 95. No ha llegado el caso y ni creo que llegue, ¿no? También tenemos otras formas de gestionarlo si llega el caso. Pero a día de hoy sí, es la temperatura. También es verdad que para un coche de calle nunca llegaremos a estas temperaturas y que no hemos llegado al límite. Pero sí que es verdad que las temperaturas tanto de motor como de batería pues son temperaturas que son bastante justas para llevar el límite. Y más aún pensando que podemos sacar 300 kilovatios cuando el coche en sí lo podríamos estar haciendo a 600 kilovatios. O sea que el margen que tenemos es espectacular. De hecho, si con un informático nos dejan 5 minutos, tenemos un coche que no nos Con cogen. 5 minutos lo resolvéis. Lo resolvemos muy rápido todo esto, se acaban las dudas. Pero también generaríamos más temperatura, con lo cual, bueno, serían otros retos. Pero sí, el día de hoy que creo que el reto es temperatura. Ya digo, para el caso extremo, no quiere decir que
que sea el caso del coche de calle, no es ni mucho menos. Ahí está. Yo quería preguntar a Pablo, después de, creo que llevan 3 años con el Rallycross 2E, 2 años, este es el tercero, de haberlo desarrollado y haber estado como piloto, ¿qué habrías hecho distinto a lo que habéis hecho? Esa y la anécdota, Pablo. La anécdota. Me has pillado con Pues esta y tienes todavía margen para ir pensando en la anécdota. ¿Sabes Homer Simpson con el mono y los platillos? Con ¿no? el mono Estoy ahí, así con la anécdota. A mí me pasa lo mismo siempre que preguntan la anécdota. Hostia, mira que paso anécdotas, pero siempre me sale el Homer pero es que Simpson ahí. las carreras son anécdotas todo el rato, entonces es difícil sacar una, macho, es difícil. Perdón, la pregunta era la de qué voy a hacer mejor. Esa me gusta más porque es más fácil de desarrollar. A ver, sinceramente, aunque pueda no parecer modesto, el coche es muy bueno y la verdad que los pilotos así lo dicen, ¿no? Cada vez que piloto que prueba el coche por primera vez y se baja, siempre sale con una sonrisa en la boca. De hecho, para nosotros el mayor orgullo fue en el Race of Champions que se hizo en Suecia este año, la famosa carrera de campeones con los mejores pilotos del mundo. Estaba Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, estaba Johan Kristoffersson, Sebastian Loeb, y se bajan del coche diciendo este coche es una pasada. Y eso la verdad que es un orgullo para nosotros, ¿no? haber creado esto. Y el coche tiene muchas limitaciones, pero al final también viene por el tipo de categoría que es. No es la categoría número 1, es la segunda. Y por lo tanto es un coche que tiene que tener ciertas limitaciones, ¿no? Algunas de ellas son recorridos de suspensión, que quizás echarían falta un poquito más para que el aterrizaje sea un poco más suave. Ya voy cumpliendo 30 años y la espalda duele un poquito si el aterrizaje es un poco fuerte. Bueno, comparado con los saltos que dan en el Dakar no hay comparación, ¿no? Pero sí que algún saltito en Rallycross que te pasas aterriza fuerte, ¿no? Y uno sería esto, la suspensión. Luego la potencia está limitada por la FIA, porque el coche podría dar más. De hecho, nos han dejado subir para este año 20 kilovatios más, a 270 kilovatios, y un poquito más de par también. Y eso estará bien. Y otra sería, para mí el concepto ideal de este coche sería una plataforma completamente nueva, batería en toda la zona baja, en el suelo del coche. Eso para mí sería ideal, para bajar el centro de gravedad, que es un concepto, si alguno conoce el FC1, que es el coche que está corriendo la Nitro, un coche que si lo podéis ver es increíble, un coche casi con 1000 caballos y ya con unos recorridos de suspensión serios y demás. Es un coche que el powertrain fue desarrollado también por QEV Technologies, lo que es batería y motor, y ahí partíamos de un chasis ya con un concepto más pensado para eléctrico, con batería en el suelo, y ese coche es una pasada en cuanto a rendimiento, ¿no? Y sería un mini FC1, digamos, para mí sería el concepto ideal, ¿no? Y yo creo que sería el posible generación 2 de esta categoría, que ojalá llegue, ¿no? Ahora que comentas justamente el FC1, el año pasado hubo un accidente fuerte con este coche, cayó en el agua, quedó medio sumergido. Os da un poco de respeto, es pregunta para ambos, que pueda suceder algo a nivel de fallo eléctrico con las baterías que tienen. Yo creo que, bueno, como dices, tuvimos un ejemplo, yo creo que el mejor crash test que se podía hacer, ¿no? Con un piloto que tuvo un accidente fuerte y cayó en un pequeño lago que había en el circuito y la batería quedó completamente sumergida en el agua, ¿no? Obviamente la preocupación existe, pero tú has preparado una batería que en teoría aguanta estas condiciones, ¿no? Y lo mejor de todo fue que, bueno, sacaron esa batería, estaba completamente embarrada de arriba abajo y se abrió y estaba completamente limpia y seca en el interior, ¿no? Y eso la verdad que, bueno, nos dio una tranquilidad de que el trabajo, de asegurarnos de que el trabajo estaba bien hecho, que era lo que la teoría decía, ¿no? Pero bueno, preocupación siempre hay, pero la verdad que las exigencias también de la FIA para evitar accidentes con la batería son bastante Son altas. elevadas, son estrictos, vaya, Sí, con son muy esto. No se puede andar con... De hecho, siempre digo que protege más a la batería que al piloto. Porque Sí, ¿no? el lado de donde va la batería tenemos una chapa de fibra de carbono y unas fibras especiales que creo que hace casi 8 milímetros, una antiintrusión que se llama. Que, vamos, que ahí no puede entrar nada.